Hola, te invitamos a escuchar el programa Hablando con la Biblia, en donde a través de audiocápsulas abordamos distintos temas de interés general en la vida cristiana. Puedes escucharlas en línea o descargarlas sin costo alguno. Nuestro único fin es poder ayudarte y bendecir tu vida espiritual. Síguenos en nuestra página de Facebook, YouTube, Twitter y nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Luis Wale. El día de hoy vamos a hablar sobre la manera correcta, cómo podemos hacer una correcta interpretación de las Escrituras. Ahora, parecería evidente que la interpretación correcta depende de varios elementos. Es muy importante que entendamos que tener un espíritu correcto es necesario, definitivamente, pero no es todo. Porque aunque muchas veces se tenga la sinceridad, la humildad, la reverencia, un espíritu de oración, no podemos llegar nosotros a conclusiones específicas o concretas o adecuadas si no procedemos usando un método correcto. A lo largo del tiempo se ha quedado muy evidente que los conceptos equivocados con respecto al propósito del escritor, la validez de sus declaraciones doctrinales, la exactitud de los hechos históricos que se relatan, el origen divino del texto, llevan muchas veces a conclusiones falsas. Y esto que estoy mencionando parecería algo hasta cierto punto que pues no tan dañino para la iglesia. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La realidad es de que gracias a una falta de metodología correcta, el día de hoy tenemos muchísimas herejías. Ahora, cuando yo digo que existe un método correcto, no lo hago de una manera pretenciosa. No estoy diciendo como si yo fuera el último oráculo que tiene la forma únicamente. No estoy tratando de decir eso. Lo que estoy diciendo es que el método correcto se ha determinado a través del tiempo, eliminando aquellos que son falsos. Los métodos falsos fueron eliminados después de observar las conclusiones falsas que resultaron por el uso de ellos. Hay 3 métodos equivocados de uso común, los cuales vamos a ir viendo uno por uno, y cada uno de ellos tiene algo en su favor. Pero cuando son aplicados de manera rígida, el error de cada uno de ellos se hace muy evidente. El primer método equivocado del que vamos a hablar es el método racionalista. ¿En qué consiste el método racionalista? El método racionalista consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. El método racionalista presupone que lo sobrenatural no existe y que todo el texto se puede entender por medio de la razón humana. Este método pretende ser ese método científico porque elimina lo sobrenatural. De acuerdo a la llamada ciencia que predomina en el laboratorio y en la mayoría de los centros educativos en todos los países, el racionalista considera que los milagros de la Biblia, así como los eventos sobrenaturales, no son sino sucesos naturales que se pueden explicar por las leyes naturales que ahora entendemos, o con hechos que los escritores ignoraron y que no mencionaron. Ellos afirman, o aquellos que utilizan este método, afirman que los evangelistas no pensaron, en el caso específico de los evangelistas o de los evangelios, no pensaron engañar a sus lectores, sino que escribieron convencidos de que decían la verdad. Ahora, esto es algo que todos podemos relacionar muy fácilmente a través de los programas de televisión de cable, o de vía satelital, como lo son el Discovery Channel, History Channel, el National Geographic, por citar solamente algunos, en donde somos atacados continuamente por este método, ya que el racionalista resuelve, por ejemplo, el caso de la alimentación de los 5,000,
diciendo que, y de los 4,000 obviamente, diciendo o suponiendo que la generosidad del joven que lleva estos peces y estas piezas de pan estimuló a los demás a compartir su alimento con los que no tenían nada. Y en el segundo caso, en el de los 4,000, ellos llegan a la conclusión de que la generosidad de los discípulos del Señor fue la que llevó a la gente a compartir. Entonces, en estos sucesos no ven nada milagroso. Simplemente agregan y dicen que hubo un milagro moral que se originó en la generosidad espontánea del pueblo. En el caso de Jesús, cuando anduvo sobre el agua del mar de Galilea, algunos grupos racionalistas dicen de una manera muy ingeniosa que después de remar toda la noche en la tormenta, los discípulos no se dieron cuenta de que estaban cerca de la orilla. Cuando Jesús llega a ellos, no estaban andando sobre el agua, sino sobre la orilla del mar, pero que a ellos les pareció algo milagroso. Ellos señalan que la preposición sobre, que se puede traducir junto a en el griego, nos lleva a pensar que Jesús no anduvo sobre el agua, sino sobre la orilla del mar en la tierra. Y cuando él entró en el barco, se encontró en el lugar a donde querían llegar. Bueno, pues siguiendo este mismo método, encontramos explicación para todos los eventos sobrenaturales de la Biblia. Y cuando esto ya no es posible, cuando ellos ya no encuentran una respuesta racional para algún suceso bíblico, dicen que el texto no es correcto, o que los escritores han engañado a sus lectores, contrario a su costumbre normal. Ahora, debemos observar que estos intérpretes racionalistas echan mano a cualquier detalle que les pueda servir. Rechazan todo lo que milita contra sus conclusiones falsas. Ahora, yo quiero dejar algo en claro. No podemos ni debemos negar el uso de la razón. Dios le dio al hombre la inteligencia y espera que la use de manera responsable. La inteligencia del hombre no le fue dada para hacerle tropezar. Se debe de ocupar en el estudio correcto de la revelación divina, iluminado por el Espíritu Santo. La fe y la razón no se oponen la una a la otra, cuando la razón de la persona existe en una mente sana y obediente a la revelación divina. Entonces, el primer método es el método racionalista. El segundo método es el método alegórico místico. Este método es otra manera de interpretar la Biblia. Este método considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que le da la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Para esta gente que utiliza el método alegórico místico, la palabra místico significa oculto o espiritual. Este método alegórico místico es tan antiguo que podemos remontarlo allá al tiempo de los griegos antiguos, los cuales procuraban explicar para sí mismos sus mitos y leyendas. Algunos creyentes de Alejandría, incapaces de explicar ciertas dificultades bíblicas, adoptaron este método para recomendar las Escrituras y la fe cristiana a sus amigos educados. Aunque los líderes cristianos de Antioquía se oponían, este método siguió afectando toda la historia de la interpretación bíblica, aún hasta el tiempo presente. Este método fue usado en la Edad Media y el día de hoy la Iglesia Católica Romana apoya algunas doctrinas que tuvieron su origen en este método. Ahora debo decir que aún entre los evangélicos hay algunas creencias basadas en el método alegórico místico que más adelante voy a hablar y voy a abundar más en ese tema. Parece que una de las razones del por qué algunos grupos, tanto podríamos hablar sectas modernas o incluso grupos cristianos en la iglesia cristiana, usan este método, es la misma razón que le dio origen entre los griegos antiguos. O sea, ayudar a desvanecer todo aquello que ellos creen que son contradicciones ficticias. Porque cuando nosotros hacemos a un lado el sentido literal del texto, ya no tenemos necesidad de preocuparnos por su exactitud histórica. El método alegórico místico ve en la experiencia de Daniel en el foso de los leones a Daniel preso, pero no por unos leones literalmente, sino los leones son, de manera alegórica, las tentaciones y las debilidades comunes entre los hombres. Entonces, estos son representados, como lo dije, por los leones. Y por medio de la fe, Daniel salió ileso. Sus enemigos de Daniel, pues como ustedes ya lo saben, caen víctimas de esta tentación
Y la lección que encuentran es esta, que solo el que tiene fe en Dios puede salir triunfante sobre las dificultades de la vida. Hay un sentido en estas personas que utilizan este método en que este texto de Daniel y otros muchísimos más de la Biblia pueden ser alegorizados o espiritualizados correctamente. Ahora la pregunta ¿es posible o es válido alegorizar? Sí, siempre y cuando tales eventos que vamos nosotros a narrar o a usar puedan usarse como ejemplos o ilustraciones, pero solamente cuando el sentido literal e histórico del suceso es reconocido antes. O sea, si yo voy a usar una alegoría en una historia, como el caso de Daniel, debo de decir antes a mi audiencia o a las personas que me van a escuchar que es una alegoría, que lo voy a usar como una alegoría, porque de otra manera el resultado es una interpretación falsa del texto bíblico. Estoy cometiendo una herejía. Otro ejemplo común de este método es la historia que se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que muchos que usan este método atribuyen al árbol del conocimiento del bien y del mal las relaciones sexuales. De ahí tenemos el uso popular de la manzana como el símbolo del contacto sexual, aunque la Biblia jamás sugiere tal cosa. Ahora, si queremos observar de manera detallada este texto, tendremos que ir a Génesis 4:1, donde se nos dice que conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí no nos habla de manera alegórica, nos habla de manera literal, y nos está diciendo que en este caso las relaciones sexuales no estaban referidas en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Debemos de decir que en la palabra, en la Biblia, hay algunas alegorías, pero se puede reconocer por sus características. Por ejemplo, en Gálatas 4:24, donde la historia de Abraham, Sara y Agar es explicada como una alegoría. Pero este sentido es dado como algo adicional. Su sentido histórico nunca está puesto en duda. Aquí el Espíritu Santo le ha dado el sentido alegórico solamente para señalar la diferencia entre los dos testamentos. Hay otras alegorías que se identifican en la palabra y donde se tratan con un tipo especial de lenguaje figurado. El gran error de este método es que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia bíblica y perjudican así el sentido claro de la Escritura. Ahora, yo quisiera detenerme un poco aquí, ya que si algo ha verdaderamente dañado, herido, ha corrompido y ha hecho un verdadero caos dentro de la iglesia, es este método que es muy usado por muchos predicadores. Y ya no digamos aquellos que se ostentan como apóstoles, profetas o entes iluminados u oráculos, que pareciera que son venidos a la tierra para revelarnos las verdades ocultas del Evangelio. Ahora, yo quisiera que a continuación escucháramos a uno de estos autonombrado apóstol haciendo el uso de este método con el único fin, como ya lo vimos, de justificar sus ideas y manipular a sus ignorantes seguidores. Y después vamos a escuchar a otros dos evangelistas muy conocidos en el mundo pentecostés, y ustedes van a escuchar cómo uno de ellos va más allá de usar el método alegórico místico y raya verdaderamente en lo descabellado, ya que él no usa solo este método, sino que usa las fábulas para contarle a su audiencia lo que él se imagina que es un diálogo entre Dios Padre y su Hijo. Y como lo decía hace un momento, de verdad es importante que podamos aprender de manera correcta a interpretar la Biblia, ya que esto es algo que se está dando todos los días en miles de iglesias, en donde les están dando, sobre todo estos hombres que tratan de manipular y corromper la iglesia, le están dando un sentido que no es el correcto para su propio beneficio, como ya lo dije. Yo quiero que lo escuchemos, por favor,